Muy buenos días, damas y caballeros, señoras y señores. Bienvenidos todos a este su programa Periodismo y Sociedad, un espacio abierto, horizontal, donde día a día aireamos información para que usted se forme su propia opinión. Buenos días, don Licho Andrés Matos. Buenos días, don Isidro. Buenos días a todo el país. Buenos días a todos los que diario nos sintonizan en esta plataforma de comunicación en la que le llevamos esas informaciones veraces, contradictorias, controvertidas, pero que son fruto de la opinión de varios cerebros. Buenos días, don Isidro. Todo bien, todo bien. Mire, un día como hoy, pero en 1811, nace Félix Wenceslao de la Concha Petreño. Tenemos una foto allí de los trinitarios porque no hay una gráfica de este prócer febrerista e independentista dominicano que nació en Santo Domingo y era medio hermano de los trinitarios Jacinto y Tomás de la Concha López. Este último estuvo relacionado con Rosa Duarte, hermana del patricio Juan Pablo Duarte. Wenceslao de la Concha contribuyó con los preparativos del golpe independentista de 1844 y formó parte de la primera Junta Central Gubernativa a partir del día siguiente de la independencia. Se desconoce exactamente la fecha de su muerte, pero se sabe que fue enterrado el 11 de febrero de 1880. O sea que posiblemente haya fallecido un día o 2 días antes. Félix Wenceslao de la Concha Petreño es parte de ese procerato importante de esos jóvenes que le dieron lo mejor de sí para tener una República Dominicana libre e independiente. Bueno. No, siga. En 1926 nace Huáscar Antonio Tejeda Pimentel. Este ingeniero y catedrático y socio de Roberto Pastoriza es uno de los participantes en el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo. Huáscar iba al volante de un vehículo, del segundo vehículo, junto a Pedro Livio Cedeño. Él fue apresado y sufrió todas las torturas de lo que sufrieron todos aquellos héroes que dieron lo mejor de sí para sacar del medio a este tirano. Tenemos una foto allí en pantalla. Y fue asesinado, se dice, en la Hacienda María el 18 de noviembre de 1961. Huáscar Antonio Tejeda Pimentel, un héroe de la República Dominicana. Fue también de los conspiradores, con la vida de Trujillo. Ya usted dijo, era parte de ese grupo. Huáscar Tejeda, hay una calle que lleva su nombre. Huáscar. Sí, la ciudad de Santo Domingo le ha rendido honores a todos ellos, colocándole y dejándolo para la posteridad el nombre de ellos plasmado allí en esas calles, para que la gente muchas veces, sobre todo las nuevas generaciones, vea un nombre y debería llamar la curiosidad de averiguar. Y quizás el ayuntamiento debería tener un programa, bien por la vía esta del internet o de las redes sociales, informando una breve historia, una breve biografía de cada uno de estos personajes que son honrados en las calles dominicanas. Pero un día como hoy, en 1930, nace Rafael Molina Morillo, un gran periodista y diplomático dominicano, nacido en La Vega, y fue fundador y conductor del programa Rueda de Prensa y director de la revista Ahora, del Vespertino El Nacional, y también director del diario Listín Diario, y valga la redundancia. Diario Listín Diario. Listín Diario, un gran periódico, no solamente dominicano, sino del mundo iberoamericano. ¿Iba a decir algo, don Licho? No, apoyarle en alguna cosa. Por ejemplo, en 1963, un día como hoy, después del triunfo de Bosch, al mes, entraron los exiliados comunistas de la jefatura del MPD, don Máximo López Molina, que después se exilió, se autoexilió, y no volvió más nunca a la República Dominicana.
fundador del Movimiento Popular Dominicano. Y Mm, también un día como hoy, en una manifestación en 1970 en Puerto Plata, yo recuerdo ese escándalo, esa noticia transmitida desde Puerto Plata. Fueron asesinados varios obreros y manifestantes portuarios que luchaban, entre muchas cosas, por la apertura del puerto y la desmilitarización yanqui del puerto de Puerto Plata. Fueron asesinados, creo que 7 u 8. Es una masacre que se produjo en masacre. 1970, recuerdo yo. Era previo a una elección. Estábamos en plena campaña electoral. Bueno, pero un día como hoy también nace, pero en 1941, Viriato Arturo Sención Rodríguez, un gran escritor. Era amigo mío, amigo mío. Yo lo conocí y jugué dominó con él por allí en el año 2000, 2002, 2001. Sí, sí. Él, él escribió un libro, Los que falsificaron la firma de Dios, y con eso ganó el Premio Nacional de Literatura, pero la Secretaría de Estado, en ese año, en 1993, se negó a entregarle el premio. A él le entregaron el premio durante el gobierno del presidente Mejía. Durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía le fue entregado el premio, le reconocieron su premio. También ganó un premio en Nueva York sobre poesía, y entre sus obras se destaca La enana Celania y otros cuentos, Los ojos de la montaña, y fue un intelectual consagrado de las letras dominicanas. Muere en Filadelfia, Estados Unidos, en el año 2012, el 8 de enero del 2012. Fue Muere, y no le entregaron el premio porque el gobierno se negó. El gobierno lo premió y se negó a entregarle el premio. sí, eh, son esos detalles de las dictaduras o de los gobiernos autoritarios en que cometen esos errores, ¿no? Cometen esos errores que no se justifican, no se entienden, porque eso lo que pone de bulto es el carácter eh, autoritario, y valga la redundancia, de un gobierno, de un régimen político. Así que Bueno, ese día, un día como hoy, nace Viriato Ascensión, un gran intelectual dominicano. Mire, en 1960, los sicarios cubanos Francisco Quintana Valdés ofrece al FBI los detalles de cómo él y su compatriota Artemio Molina Fernández asesinaron al escritor español José Almoina Mateo por orden del dictador Trujillo. Hablando de intelectuales, es que los dictadores en general no soportan la crítica, y menos cuando la crítica es de un intelectual que la sustenta en criterios y en conceptos bien sólidos, bien mineralizados, bien definidos, porque no es la crítica ligera de cualquier persona que en un momento dado siente un, un hecho y revela su criterio en contra de ese hecho, sino que los intelectuales buscan más allá de lo que se ve y buscan las causas, y al hurgar encuentran los defectos congénitos de un régimen autoritario, de un régimen dictatorial. Y por eso es que los intelectuales, si no son enchufados al presupuesto público, son vistos como enemigos del régimen autoritario, del régimen dictatorial. Bueno, correcto. con eso terminamos nuestras efemérides por hoy. Damos una pausa y volvemos entonces ya con temas de la actualidad. Bueno, nuevamente en el aire, damas y caballeros, don Licho, cúbrase de Bueno, gloria. tengo un tema que hoy está en la palestra, es el tema
del comentario de toda la prensa, de gran parte de la prensa, está resaltado en los grandes medios. Se trata de una denuncia que el gobierno ayer presentó, una radiografía de lo que fue el programa de edificaciones escolares, que uno sospechaba por el rumor público, porque mientras uno visita los pueblos, uno va aquilatando y va recibiendo esas informaciones. Fue una rueda de prensa que encabezaron el ministro de Obras Públicas, Elina Ascensión, y el ministro de Educación, Roberto Furcal, en la sede de gobierno, Palacio Presidencial, Salón Verde. Entonces, yo quiero, el máster creo que tiene el fragmento de la rueda de prensa, y yo quisiera, como si él lo tiene listo, que nos dé la señal para entonces, sí está listo, don para Licho, que lo ponga, y entonces después venimos a comentar esas declaraciones. Pues adelante, Marco. Del total de 557 escuelas terminadas y no pagadas, hay 200 planteles en proceso de pago en la dirección financiera o en preparación de la salida correspondiente, tanto en la parte jurídica de educación como del Ministerio de Obras Públicas. Otras 199 escuelas ya inauguradas se encuentran en proceso de fiscalización, revisión o corrección de los cierres de los contratos correspondientes. Hay otros 157 planteles ya inaugurados que están sometidos al proceso de levantamiento de información en campo para la elaboración del informe final de cierre por parte de las supervisiones contratadas, muchos de los cuales también superan el 25% del monto contratado. Cuya situación no ha podido ser concluida y cuyos pagos nos vemos limitados a materializar debido a que tienen ese conflicto legal, porque el nivel de ejecución presupuestaria está por encima del 25% que admite la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, y en algunos casos hasta por encima de un 300%. El total de pagos pendientes de realizar asciende a 3.400 millones de pesos, correspondiente a esos 557 proyectos terminados e inaugurados pendientes de una solución legal de los contratos o de los cierres técnicos y financieros, más pagos parciales de otros 234 proyectos en ejecución con ubicaciones intermedias. Nuevamente en el aire, don Licho. Bueno, esas declaraciones de esos dos ministros, como yo dije, desnudan lo que era ya un soporte humorístico del país, de la sociedad, de que con el 4% se enriquecieron, se manipularon, se tenía un programa irregular de la construcción de esas escuelas. Mucha gente decía que los solares se compraban muy caros. Si un solar que pudiera costar 5 millones se compraba en 20. Otros hablaban de que se hacía un presupuesto de una escuela que se aprobaba con 5 millones, pero esa escuela terminaba en 25 millones, y que todo eso era una estratagema para tratar de, en las modificaciones presupuestarias de las escuelas, se evadiera un dinero por ahí. Lo que acaban estos ministros de presentar, como dicen, es que a veces muchas escuelas se construyeron sin el plano, y muchas asignaciones, o sea, se asignaban las obras y se entregaban los avances de los presupuestos, hablaban de 8, 10, 15 millones de pesos, sin ni siquiera tener el diseño listo, y decenas de escuelas se les entregó el dinero a los ingenieros adjudicados sin ni siquiera tener el solar de la escuela. Y tienen, en estos días yo vi la protesta de los ingenieros
a través del CODIA, que fueron al Ministerio de Educación, y uno no sabía, pero fue bueno que saliera esta declaración, porque se habla de que 700, casi 657 escuelas fueron inauguradas sin haberle dado un centavo al ingeniero. O sea, es una escuela de la improvisación, una escuela de la desorganización presupuestaria que hubo en ese programa. Y lo que acaba de decir, lo que ha experimentado esa rueda de prensa, amerita, porque hay unas, no sé, 400 escuelas que no están terminadas, porque realmente ahora hay que hacerle una reasignación, pero la ley de presupuesto, la ley de contrataciones, no permite hacer esa reasignación financiera para terminar más de 400 escuelas que han denunciado estos funcionarios de educación y de obras públicas. Yo ayer escuchaba el comentario de mucha gente. Decía, no, pero esto no puede ser una simple denuncia, ni puede ser una iniciativa para que le permitan solo modificar la ley. Tiene que ir a la justicia gran parte de la gente que tuvo que ver con eso. O sea, usted está hablando de que ahí se gastaron en la improvisación y en las manipulaciones más de 34,000 millones de pesos que no tiene una explicación lógica. Entonces, quienes tuvieron la responsabilidad de valer por eso tienen que pagar. No es solo que el gobierno se detenga a denunciar esa irregularidad, sino que tiene que ir preso alguien, porque usted habla de 34,000 millones de pesos. Ahí solamente hay entregados a ingenieros que ni siquiera saben dónde están, que ni siquiera han podido colocar un bloque porque no tenían los solares donde iban a construir la escuela. Hablan de 3,000 millones de pesos. O sea, ¿cómo un gobierno, cómo una autoridad puede asignar un fondo de ese nivel? Puede asignar un dinero del pueblo en esas condiciones. Ese festín con el que se manejó ese programa de educación. Yo me imagino que no solo fue ese programa. Después saldrán otros, no solo de educación ni de obras públicas, sino del gobierno, porque parece que eso era una cultura de manejo del gobierno de los recursos públicos. Y todo parece un fin, que era el enriquecimiento ilícito de determinados grupos cercanos al poder que encabezaba Danilo Medina. Porque, por ejemplo, ese programa que lo dirigía el ministro, fue quien creo que lo inició, Amarante Baré. Ese hombre tiene que ser sentado en el banquillo, ese hombre tiene que dar una explicación pública de por qué ese desorden. Y cada uno de los involucrados debe dar una declaración, hasta para salvar su honor. O sea, ellos están involucrados, hoy deben ellos salir a decir, eso es mentira y probar que eso es mentira. Porque yo me encontré en Asua con un señor a quien sacaron de un partido a otro, del PRD para el PLD, diputado, que me dijo cómo le salvaron porque ya él no se iba a reelegir, pero querían el voto para, no recuerdo para qué cosa, en la Cámara de Diputados. ¿Y usted sabe cómo le pagaron a él para que votara en una dirección favorable al gobierno? Lo mandaron a comprar 2 solares, dizque para construir escuela, y él compró 2 solares en un lugar lejos de la ciudad, en Asua. Y esos 2 solares, él dio 3 millones por los 2 solares. Pero a él le dieron 25 millones por los 2 solares. Él le costó 3 millones y él le dieron 25 millones por los 2 solares. Porque la idea no era ni comprar los solares ni construir una escuela ahí. Lejos de la población inclusive, que construyeron una escuela en el lugar, que la gente no la ha usado porque no hay gente cerca. Entonces a él lo querían probar con comprarle su voto. Y sobre todo ya él no se iba a reelegir porque había, no sé, tenido dificultad. O sea, esa cosa tiene que ser aclarada.
Eso tiene que ser determinado. Yo realmente no concibo eso. Y esta denuncia que han hecho estos dos ministros en la presidencia, inclusive acompañado de los voceros del gobierno, de Milagros Germán y de Daniel García Archibar, eso tiene que ser, reitero, eso no se puede quedar ahí. Porque es que no podemos premiar. Ahora de que politiquero, el gobierno, Danilo Medina tiene, según me han informado, una maquinaria para cuando sea el momento de pulverizar a este gobierno. Pero este gobierno tiene que poner claro en esas cosas, que lo pulvericen por todo lo malo que puede hacer este gobierno y que le minimicen lo bueno, porque ese es el papel de la oposición. Mire, pero tiene que aclararse eso. Mire, lo que usted acaba de explicar pone la piel de gallina, que llaman, pelos de punta, ¿no? Y eso ocurre usualmente con esos programas muy extendidos, con muchísimo dinero y muy extendidos en el área geográfica de un país, porque se hace difícil el control, no imposible, o a veces hacen difícil el control, con la intención de festinar los recursos y producir toda esta clase de tropelías contra el dinero del Estado, que es dinero de la sociedad, de los ciudadanos. Y se promueve todo tipo de corrupción. Todo lo que usted acaba de decir, yo no lo pongo en duda. Yo lo que sí me llama la atención es que, nuevamente, es que la Contraloría no puede ser una institución al servicio del Estado, del gobierno. La Contraloría tiene que ser, no puede ser designada por el presidente de la República, y la Contraloría tiene que ejercer el control previo, realmente. La Contraloría debe ejercer el control previo, pero cuando el Contralor lo nombra el presidente de la República y son funcionarios todos del partido de gobierno y hay esas relaciones cercanas, se hace difícil o imposible o no se quiere hacer el control interno, el control previo. Todo eso ocurre porque no hay control previo. Si existiese el control previo, que no solamente es el control financiero, sino el control de calidad, te dicen, no, esas parcelas no se pueden comprar porque están muy alejadas de la población. Pero es que no hay control previo. Existe la ley, existe el organismo, pero no existe la voluntad. Y no existe la voluntad porque la institución está colocada políticamente, partidariamente. Si un presidente coloca allí un roble de honestidad, funcionará perfecto. Pero mañana viene otro presidente y coloca un amigote, ya no funciona. Entonces depende del presidente de la República. Y un Estado no puede funcionar de acuerdo a la voluntad del presidente del momento. Tiene que actuar y funcionar en base a un sistema político legal establecido constitucionalmente con sus leyes orgánicas, etc. Entonces, todo lo que usted ha señalado pone de bulto esa anomalía en el sistema político nuestro. Y lo otro, yo no sé, y usted me corrige, pero existe la noticia crímenes. La noticia crímenes es que si esos dos ministros hicieron esa denuncia, ya hoy la Procuraduría debería estar actuando sin que ellos asistan. Los ministros no tienen que ir a presentar la denuncia ante la Procurador General o un procurador adjunto o como sea el sistema. Por esa misma noticia que sale hoy en la prensa, ya debería un procurador estar solicitándole la información a los ministros y comenzar el proceso de investigación a que debe someterse tan dantesca denuncia. O sea, ayer esos dos ministros han colocado sobre la mesa temas fundamentales del sistema político dominicano. O sea, más allá del hecho que usted está denunciando, de la importancia de perseguir un caso específico, nos está diciendo, nos está llamando la atención sobre cómo debemos mejorar
para que en el futuro eso no ocurra. Porque el gobierno del cambio debe ser el gobierno que instituya definitivamente mecanismos para evitar la corrupción, para evitar la no eficacia del gasto, no la eficiencia del gasto, para que la opacidad sea derrotada totalmente, para que la transparencia funcione y para que la responsabilidad política, que es lo más difícil, actúe en beneficio de los ciudadanos. Porque la compra de esas dos parcelas, supongamos que no hubo corrupción en esas dos parcelas. No hubo corrupción, se compraron en 3 millones de pesos y el Estado pagó 3 millones de pesos, pero se compraron a 10 kilómetros fuera de un centro poblado, a 1 kilómetro, 2 kilómetros, que no es útil para la educación. Aunque no haya existido corrupción, ahí hay una responsabilidad política. Y eso también es importante en el proceso de Contraloría. Entonces, lo que usted acaba de colocar es, una vez más, porque usted lo ha dicho muchas veces y lo han dicho muchos opinadores en televisión, muchos comunicadores, de los problemas que obligan al Estado Dominicano, a ese Congreso, a ese Senado, a esa Cámara de Diputados, a ese señor Pacheco que tiene mucha experiencia en la política y en la conducción de la Cámara de Diputados, y a los señores senadores, a abocarse definitivamente a un proceso de reforma que le dé garantía de armonía del manejo del Estado con los intereses de la sociedad. Y para eso están también los partidos políticos, para fomentar eso. Hay partidos políticos que están podridos ya por dentro. No el partido como sigla, pero si la mayoría de su gente y de sus dirigentes están podridos, esos partidos no van a promover un cambio. Pero los partidos que no están en esa situación, sean algunos inclusive de la oposición, tienen que ser convocados para promover un cambio a la sociedad civil, a las iglesias, que nadie va a decir que no a un cambio positivo en la sociedad. Pero tiene que buscarse ese cambio en el sistema, porque desgraciadamente no podemos depender de que en estos 4 años o si el presidente se reelige en 8 años, las cosas funcionen entre medio bien a bien, a que venga después un presidente que funcione de medio mal a mal, o de medio bien a mal. Como usted dice, pero ahí está eso de... Yo no contradigo sus declaraciones. El poder contralor tiene que estar en manos independientes. Ahora, el problema dominicano es un problema ético. Es que el poder contralor, usted puede llevar la gente ahí y al final muchos terminan en los brazos del poder. Yo creo que sí, que el gobierno debe tener un poder contralor interno con la voluntad del presidente, que eso no se viole, y debe haber un contralor independiente de órganos del Estado también. Yo creo que una cosa no quita la otra. Exacto. Yo digo que debe tener personas con un nivel ético superior a los que hemos tenido. Ha habido funcionarios muy buenos en la Contraloría, en la Cámara de Cuentas, y ha habido muy malos en esos órganos. Pero es un problema del presidente. Un problema del presidente. El presidente se entera de todo eso. Nadie me va a decir a mí que el presidente no se entera de todo eso. Y si tuviera voluntad de eso, pues en el momento en que se entera, llama la atención. Porque no me diga a mí que el presidente no sabía de ese desorden financiero. No me diga a mí, como él nunca se enteró que sus hermanos estaban negociando en el gobierno. Eso no puede ser. Entonces, eso es lo que pasa. Depende de quién gobierne, independientemente del poder contralor, porque mire la ley 340-06 es antes de todas esas anomalías. Ante esa ley que rige, que es bastante rigurosa en la transparencia y en el control, es exagerada. Esa ley es exagerada para el desarrollo y para la inversión pública. Exagerada para la inversión pública. Porque es verdad que exige una planificación especial y qué sé yo. Pero
esa ley fue violada de cabo a rabo. Exacto, porque colocaron a personas exageradamente militantes en ese organismo. Entonces la justicia, ¿dónde estaba? ¿Dónde está? Pues también estaba en poder. Ese es el problema, es de los poderes del Estado en manos políticos. En manos políticas. De partidos, de partidarios, de militantes. Porque los políticos no... A mí me gusta diferenciar el militante del político en general. No, a veces ahí yo también establezco diferencia. A veces hay militantes que son más honestos que muchos independientes. Oiga lo que le estoy hablando. Sí. Porque son más honestos, inclusive porque dan la cara. Porque hay muchos independientes que no dan la cara, que no hacen las cosas. Y usted ve que no son partidistas, que no son políticos, pero siempre quieren estar disfrutando del que está en el poder. Así es un problema de integridad, eso. Mire, si el presidente Abinader emprende unas 2 o 3 cambios en 2 o 3 leyes, una de ellas la ley de la Contraloría y algunas otras más que están allí, el país debe darse por servido. Si hace unas reformas en ese sentido, una reforma en que el poder partidista no tenga, de un partido no tenga esa hegemonía sobre algunas instituciones, entre ellas la Contraloría. El país debe darse por servido. Eso es importantísimo. Eso es más importante, con todo el respeto, que hacer una carretera y que hacer qué sé yo, cualquier obra de esta. Sí, porque en la misma carretera se pueden perder muchas cosas. No, y es porque estamos hablando de la salud de un país, la salud democrática de un país. Por los próximos, en todo el siglo XXI. Estamos hablando de la salud de un sistema y de una calidad de vida que se garantiza solamente con la participación y con el ejercicio democrático. Y recordemos que la democracia es el único sistema que es perfectible en sí mismo. Los sistemas autoritarios tienden a cerrarse cada vez más y en la misma medida en que se cierran, se convierten conservadores, porque conservan su status quo, mientras que la democracia, como es abierta, es porosa, se dinamiza, entonces busca los cambios que beneficien al colectivo y muchas veces se equivocan. Y bueno, y la democracia permite la rectificación, porque hay leyes que muchas veces un Estado sanciona una ley y a los golpes del año, 2 años, 5 años se dan cuenta que la ley no funciona y hasta nociva es. Bueno, pero hay la posibilidad de recambiarla, de retomar el camino o buscar otro sendero, pero en los regímenes autoritarios no. Y el punto nodal de todo esto, don Licho, el punto nodal de todo esto es que existe un marasmo democrático, existe un hartazgo democrático en nuestras sociedades. No estoy hablando de República Dominicana, en todos nuestros países. No olvidemos que el 51% de los dominicanos no asistieron a votar. Y no me van a decir que fue por el COVID. No. Eso significa que la gente se está hartando, porque eso ocurrió en Venezuela, eso ha ocurrido en Colombia, donde la abstención es grandísima y sabemos el problema colombiano de hace más de 50 años y eso ha ocurrido en muchos países de Centroamérica. Entonces nosotros tenemos la gran oportunidad porque hay un optimismo en torno a Abinader, del presidente Abinader, de hacer logros en función del país, de la sociedad. Entonces tenemos que aprovechar ese envión, ese empuje, ese apoyo que tiene para lograr esos... Y no son muchos, si a ver, vamos, no son muchos, son 2 o 3 cambios nada más. 2 o 3 cambios, la ley de Contraloría y quizás un par de leyes más. No embarcarnos en esa gran discusión, que no digo que no sea importante, por ejemplo, de las 3 causales, que tiene al país envuelto en esa discusión de las 3 causales. Y temas como estos van quedando en la gaveta de las discusiones, se van engavetando. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a una pausa y venimos de inmediato con otro.
Nuevamente en el aire, don Licho. Bueno, sí, estamos en el aire con algunos otros temas. Ayer el presidente, yo creo que enriqueció el sistema de salud, o sea, el staff del sistema de salud gubernamental. La integración del doctor Jesús Félix Iglesias como nuevo superintendente de salud le eleva la calidad de la gerencia del sistema. Jesús Félix Iglesias, que es uno de los médicos más prominentes en nuestro país y en el exterior, galardonado, miembro de todos los organismos multilaterales del Sistema Mundial de Salud. Fue designado superintendente, repito, de superintendente de salud, que es el órgano que según la ley 8701 rige todo lo que tiene que ver con la salud de la ley de seguridad social. Yo felicito esa decisión y repito, creo que es una decisión inteligente del presidente Luis Abinader. Felicidades también para don Jesús, que para mí era un anhelo que él estuviera desempeñando funciones directas de gerencia en el sistema por la gran calidad que tiene. Yo recuerdo que en una oportunidad lo entrevistamos en vivo allí en los estudios del canal. Sí. Él estaba aspirando en ese momento, no sé si era senador por San Pedro de Macorís, ¿verdad? Sí, sí. Era él, y demostró el conocimiento que tiene. Se estaba comenzando el tema de la pandemia. Yo creo que eso fue por allí en el mes de abril del año, quizás hace un año ahora. Y sí, demostró un conocimiento de causa increíble, pues. Verdaderamente el doctor Iglesias es un valor de la medicina en República Dominicana y en Hispanoamérica. Bien, yo creo que es muy acertado ese nombramiento. Solo queda desearle el mejor de los éxitos para bien de él, del sistema de salud y de la población dominicana. Correcto. Mire, le aconsejo que no vaya usted por la Casa Blanca, porque hay un perro que muerde a la gente. ¿En la Casa Blanca? En la Casa Blanca, donde está el presidente Biden. El presidente Biden tiene un perro que se llama Mayor y ha mordido ya a un par de personas. No me diga. Sí. Mayor. Mayor o mayor. Gobernador, qué sé yo. ¿Ah? ¿Cómo dice? El gobernador, Mayor es el gobernador. Bueno, sí, el alcalde, le dicen el mayor o el mayor, sí, de la ciudad, etcétera, ¿no? Ese perro gobierna en la Casa Blanca. ¿Ah? Ese perro gobierna en la Casa Blanca. Bueno, pero el presidente lo mandó a su residencia particular, pero dijo que el exilio no era permanente, que de vez en cuando lo iba a llevar. Depende de la lista de invitados, de visitantes de la Casa Blanca, trae al perro o se lo lleva. Pero ¿cómo es posible? Porque hay que tener un perro, quizás por su seguridad, pero debe tener, porque hay perros en la seguridad presidencial. No, pero este es su mascota. Yo, según leí una nota, el único presidente de la República que no ha tenido una mascota era Trump, ha sido Trump. Esta es su mascota particular, no es un perro de seguridad ni nada por el estilo. No es un perro del servicio secreto, es un perro, es una mascota. Pero espérate, hay dos cosas. Las mascotas no pueden morder a la gente. Este perro tiene una desviación. El ambiente puede ser por el desarrollo de alguna hormona, sabrá Dios cuántos años tiene, pero las mascotas son muy humanas, muy sociables, muy familiares. Aquí dice Michael de la Rosa, secretario de prensa de la primera dama, dijo que el perro sigue ajustándose a su nuevo entorno, o sea, parece que extraña
el ambiente de la Casa Blanca, y el presidente Biden dice, no sé si él hizo una encuesta, que el 85% de la gente que está allí en la Casa Blanca ama al perro. Así que pero hay un 15% que no. Pero lo hay ama un 15%. ¿Ah? ¿Cómo dice? Porque es del presidente. O sea, usted dice que es un amor interesado. ¿Ah? Seguro, seguro. Besos por moneda. Bueno, lo cierto es que son cosas curiosas que ocurren en nuestro entorno y que vale la pena recordarla de vez en cuando, porque realmente son eso, cosas curiosas que... Mire, hay un premio de literatura infantil que ha creado la Biblioteca Nacional del Pedro Enrique Ureña. Eso lo anunció hace unos días la ministra de la Cultura, Carmen Heredia. Es bien interesante porque realmente creo que es la primera vez que se crea un premio de literatura infantil, según se desprende de la nota que ellos enviaron, ¿no? La nota de prensa. Pero es bien importante porque en todo este mundo que estamos viviendo de la cibernética, de la internet, de las redes sociales, etcétera, el convocar, aunque los muchachos lean sus novelas o lean sus obras en la internet, pero convocarlos a que lean y se formen y que expresen luego en creación propia su imaginación, sus sentimientos, su percepción de la vida, de la naturaleza, del entorno, en su mundo infantil, lo expresen y lo escrituren, es importantísimo. Son esas noticias que la prensa poca importancia le dan, la colocan allí ya, pero que nosotros debemos reflejar, porque la acción de un Estado y la acción de un gobierno no se reduce a combatir el coronavirus, a hacer una carretera, una escuela, un hospital y a perseguir la corrupción, sino a estos detalles, a estas acciones que enriquecen el alma del colectivo. No sé qué opina usted como maestro, como profesor que es. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que el problema muchas veces tiene que ver con un proceso cultural. Muchas veces no siempre tiene que ver con un proceso cultural. Y se enriquecen así. Claro. Usted tiene razones en eso. ¿Cómo sigue el mundo? Bueno, hay un grave problema. Fíjese usted, este tema de la salud y del coronavirus ha puesto de bulto nuevamente el problema medioambiental, porque recuerde que hace un tiempo atrás, el año pasado, creo, o el antepasado, inclusive República Dominicana fue centro de atención por la cantidad de plástico que había en las playas, la cantidad de botellines de plástico y de todo tipo de productos de este material que iban en los ríos y desembocaban en las playas. Ahora, con este tema de la pandemia, ha habido un aumento de la contaminación provocada por el consumo de mascarillas, guantes y otros productos que se han utilizado en el tema del coronavirus, y que el desecho de esos productos no ha sido el adecuado. El desecho es el desecho normal, lo tiran en el bote de la basura, en muchas comunidades lo tiran a un caño, este caño va a un río y el río lo deposita en el mar, y eso ha aumentado el nivel de contaminación en los mares y en los ríos, y eso pone en vilo nuevamente la discusión en cómo se están manejando los residuos sólidos y sobre todo este tipo de residuos en las sociedades, en las ciudades. Recordemos que el residuo de los hospitales es algo hay que tratarlo con mucho cuidado. Muy delicado, sí.
el manejo, por ejemplo, de las partes, de los órganos. Eso trae roedores, eso consume mucho oxígeno, aunque parezca que son partes muertas, pero eso consume mucho oxígeno. Muchas veces la sangre que siguen botando y otros órganos, otros productos contaminan, son altamente contaminantes de las aguas. Entonces, este tema del coronavirus ha traído ese problema. El mundo, si aplicara o un país si aplicara sus normas, puede reducir en un 70, un 80% la contaminación por plástico y por todas estas cosas. Pero hay que impulsar un programa en los países, no en un país, en los países, porque ¿qué sucede? Que una vez que eso entra en el mar, nosotros podemos estar recibiendo contaminación de Haití o de cualquier isla del Caribe, porque el mar entra esa contaminación en corrientes marinas y lo que tú produces va para cualquier parte del mundo, ¿no? Se va sin rumbo. Es sin rumbo. Y la a la orilla del mar. Sí. Y la contaminación, aunque tú no la veas en la playa, no te llegue y te moleste a ti bañándote en la playa, pero una contaminación que esté a 1 kilómetro en una corriente marina o que se deposita, producto que viene de alguna corriente marina y que lo deposita a 1 kilómetro o 2 kilómetros, te genera un daño en las especies que al final de cuentas el doliente final eres tú como persona, como sociedad. Y no tiene elección. Y no tiene elección. Entonces, llega porque le llega. Entonces se impone no solamente unos mecanismos fuertes, controles exigentes, implementar sistemas en un país, sino que a través de la Cancillería debe promoverse este tipo de mecanismos a nivel internacional. Pero lo que nos están promoviendo desde el máster es que se acabó el programa. Ya. Sí, que debemos irnos. Tampoco. Sí, nos vamos a tener que hacer una huelga del máster. Bueno, señores, cuídense que de lo bueno quedamos poco. Mire, van sumándose. Mucho. Sí. Bueno, está bien. Nos veremos mañana si Dios quiere. Cuídense.